Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela prorrogó hasta el 1 de septiembre el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, periodo que de acuerdo al cronograma electoral vencía el domingo. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que la decisión fue tomada el fin de semana durante una sesión extraordinaria del organismo, en la que sometieron a consideración las solicitudes de diversas organizaciones políticas de establecer ajustes en el periodo de postulaciones. Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido una política de este Consejo en el sentido de garantizar, facilitar, permitir de la manera más amplia la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos, de partidos políticos. Calzadilla agregó que hasta el viernes, entre otros cargos, fueron registradas 278 postulaciones a gobernadores y 1.651 para alcaldes. En tanto, el rector del Poder Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura que garantiza transparencia y equilibrio en el organismo, invitó a todas las organizaciones políticas a postular a sus candidatos en los días que restan. Expertos en materia electoral como el periodista y analista Eugenio Martínez se pronunciaron en redes sociales asegurando que la medida está prevista para que la plataforma unitaria de la oposición pueda postular a algunos candidatos unitarios. Sin embargo, hasta el momento la mayoría opositora sigue sin pronunciarse en ese sentido. De acuerdo al registro electoral, 21.159.846 electores están habilitados a participar en el próximo proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio Público, continúa con su escalada de acusaciones en contra de opositores y, de acuerdo a una nota de prensa de esta entidad controlada por el oficialismo, las más recientes acusaciones se presentaron en contra de las dirigentes Ana Margarita Vigil Gurdián y Dora María Telles Argüello, pertenecientes a la organización UNAMOS, como actualmente se denomina lo que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista. El Ministerio Público sigue utilizando en estos procesos lo que abogados defensores vinculados a estos casos llaman audiencias secretas, en las que no se les permite entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes. Alex Zamora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que el gobierno está recrudeciendo la presión sobre los ciudadanos detenidos. El régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución bajo acusaciones totalmente falsas y arbitrarias. Por su parte, Yader González, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró que esta organización ha documentado más de 100 casos de torturas en los sistemas penitenciarios del país. Documentando a través del Observatorio de la Tortura más de 100 casos de tortura que se viven en los centros penitenciarios y estaciones de la Policía Nacional. También documentando las situaciones, las graves violaciones a derechos humanos. Los casos de Vigil Gurdián y Telles se suman a las acusaciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Además, la semana pasada el Ministerio Público también acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Familiares y abogados de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, decidieron acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida cautelar que le permita acceder a un tratamiento médico específico ante el deterioro de su salud y los procesos que enfrenta, 3 penales y 4 de responsabilidades. En entrevista con La Voz de América, el abogado en Derechos Humanos, Franco Albarracín, analizó la situación jurídica de la expresidenta. No le conviene a ninguna de las partes que el juicio en contra de Yanine Áñez sea tan irregular. Ellos han empezado enjuiciándola por tipos penales que han sido cuestionados por organismos internacionales, como el delito de terrorismo, conspiración. Son delitos vagos, ambiguos. Mientras, el partido oficialista espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un juicio de responsabilidades contra la exmandataria por las muertes en las regiones de Sacaba y Sencata durante el conflicto postelectoral de 2019. El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó el tratamiento de esta proposición acusatoria para mediados de septiembre. El fiscal general le está acusando de genocidio, lesiones seguidas de muerte y lesiones graves.
Parlamentarios de oposición consideran que hay violaciones a los derechos humanos de la exmandataria y que no existen garantías judiciales para ella, según declaró a La Voz de América la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena. Es inaceptable, a ella se le está juzgando, violando sus derechos al debido proceso y además por un caso inexistente del golpe de Estado. Entonces, esto lo que hace es ratificar el desastre de justicia que tenemos. La oposición boliviana anticipó que no apoyará el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez. Esta proposición acusatoria debe ser tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el movimiento al socialismo tiene mayoría, pero precisa lograr los 2/3 de sus adversarios políticos, Comunidad Ciudadana y Creemos, para avanzar en su aprobación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Tras la publicación del diario The New York Times sobre supuestos vínculos del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, con la recepción de una alfombra con dinero ilícito, según información proporcionada por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido y ahora permanece en Estados Unidos, el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, indicó que el ex fiscal Sandoval nunca informó de esa declaración cuando estaba al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El fiscal Curruchiche, actual encargado de la FESI, solicitó informe a todas las agencias de la Fiscalía, mediante el cual se estableció que no existe ningún registro de investigación respecto al tema. Para el analista político Francisco Quesada, la denuncia mediática de momento no tiene validez, pero sí tiene repercusiones para Guatemala a nivel internacional. Todo esto que se maneja mediáticamente no le damos el beneficio de la duda hasta que no se valide. Lamentablemente el prestigio de Guatemala es el que se pone en juego, el prestigio de la mayoría de los guatemaltecos que no están en esa contienda. La mala fama incide directamente en que Guatemala no pueda ser un centro atractivo de inversiones. Por su parte, el analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos indica que para iniciar un proceso contra el presidente de la nación debe empezar por solicitar el retiro de su inmunidad. Es importante que este medio ahora aporte los indicios racionales para que entonces internamente en el país se siga un debido proceso. Sin embargo, Castillo asegura que las repercusiones afectan la falta de gobernabilidad. El problema más serio de todo esto es que la pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad, a un juego de actores, a una gobernanza muy caótica. En tanto, la presidencia de Guatemala emitió un comunicado asegurando que desconoce la legalidad y autenticidad de los documentos, declaraciones e informes que The New York Times dice tener en su poder. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El huracán Ida pasó 16 horas en tierra con vientos de categoría 4 y 3 y azotó al estado de Luisiana antes de ser degradada a tormenta tropical hoy por la mañana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que Ida está enormemente reducida y tiene vientos máximos sostenidos de 95 km por hora mientras continúa su recorrido hacia gran parte del sur, centro y noreste del territorio estadounidense. La tormenta tocó tierra el domingo como categoría 4, el mismo día del año que el huracán Katrina, que arrasó Luisiana y Mississippi 16 años antes. Sus vientos de 230 km por hora igualaron la marca del quinto huracán más fuerte que jamás ha golpeado el territorio continental de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron sobre vientos dañinos y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, mientras Ida continuaba hoy su avance por Luisiana y avanzaba hacia Mississippi. Ida ya fue responsable de al menos una muerte en Luisiana. Los agentes de la oficina del sheriff de Ascension Parish respondieron a un informe de alguien herido por un árbol caído en una casa en Prairieville, en las afueras de Baton Rouge, y confirmaron la muerte el domingo en Facebook. La víctima no fue identificada. Mientras tanto, el apagón en todo el estado ha afectado a más de 1 millón de residentes, dejando a cientos de miles de personas sin aire acondicionado y refrigeración en el sofocante calor del verano. Además, el sistema de emergencias 911 también experimentó dificultades técnicas el lunes temprano. El presidente Joe Biden se adelantó a cualquier situación, firmando una declaración de emergencia durante el fin de semana. Y ya firmé una declaración de emergencia tanto para Luisiana como para Mississippi, y quiero asegurarme de que estamos listos para aumentar toda la capacidad de respuesta, capacidad con la que tenemos que lidiar con lo que venga a continuación, y vendrán muchas cosas. El sistema tiene ahora vientos máximos sostenidos de 95 km por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos,
El centro del meteoro estaba a 155 kilómetros al sur-suroeste de Jackson, Mississippi, y 75 kilómetros al norte-noroeste de Baton Rouge, Luisiana. Se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La zona del aeropuerto de Kabul en Afganistán continúa febril a esta hora, con cientos de personas aguardando la evacuación, y la Casa Blanca dijo hoy que las operaciones siguen ininterrumpidamente después de un ataque con cohetes en las cercanías. Testigos informaron sobre múltiples cohetes y un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que fueron interceptados por un sistema de defensa antimisiles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo hoy en un comunicado que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el ataque y reconfirmó su orden de que los comandantes redoblen sus esfuerzos para priorizar lo que sea necesario para proteger a las fuerzas en el terreno. En tanto, la ofensiva estadounidense contra ISIS-K e insurgentes en Afganistán continúa a la par de la operación de evacuación, y el domingo se informó de un ataque aéreo que logró destruir un vehículo cargado de explosivos apenas horas después de que el presidente Joe Biden advirtiera sobre otro ataque terrorista en la capital. La operación de evacuación está terminando a pesar de que las potencias occidentales dicen que miles de personas podrían quedarse atrás. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que unos 300 estadounidenses que aún se encuentran en Afganistán están tratando de salir del país. No se van a quedar estancados, le dijo a la cadena informativa ABC, y agregó que Estados Unidos tenía un mecanismo para sacarlos. En tanto, el Pentágono confirmó el sábado que los ataques en aviones no tripulados de represalia habían matado a 2 yihadistas de alto nivel del autodenominado Grupo Estado Islámico y anticiparon que hay riesgos inminentes de otros ataques. El general Hank Taylor, subdirector del Comando Regional Conjunto de Operaciones, decía: continuaremos teniendo la capacidad de defendernos y de aprovechar la capacidad aérea para realizar operaciones antiterroristas según sea necesario. Los ataques del autodenominado Grupo Estado Islámico ha obligado a los militares estadounidenses y los talibanes a una forma de cooperación para garantizar la seguridad en el aeropuerto que era impensable hace 2 semanas, mientras los aliados occidentales que ayudaron con el puente aéreo en su mayoría ya terminaron sus vuelos, y algunos expresaron su desesperación por no poder sacar a todos los que estaban en riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Un día después de la confrontación entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional en la ciudad fronteriza de Tapachula, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que autoridades federales seguirán conteniendo a los migrantes, pero llamó al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, a emprender un programa de fondo, concretar el plan de cooperación para el desarrollo de Centroamérica, así como entregar visas de trabajo. Horas antes, integrantes de la caravana en la que se encontraban niños se enfrentaron con agentes que buscaban frenar su paso. Sin embargo, una parte de ellos logró avanzar a otros municipios al enfrentarse con palos y piedras. Aún así, el grupo fue menguado debido a que algunos se dispersaron y otros fueron detenidos. En un discurso pronunciado al finalizar una gira de trabajo en el estado de Chiapas, el mandatario mexicano dijo que Estados Unidos y Canadá podrían invertir en programas sociales en el campo, como el denominado Sembrando Vida, que otorga unos $250 mensuales a los productores que siembren árboles frutales y maderables. Señaló que así los migrantes tendrían oportunidades de empleo y permanecerían en sus lugares de origen. Y es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, porque si no, es muy difícil. Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales. Y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica, y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló el viernes pasado que elementos de distintas corporaciones se han desplegado en las fronteras sur y norte para frenar la migración y al mismo tiempo proteger a los migrantes de los grupos delictivos. Una serie de actividades operativas
con diferentes fuerzas, donde se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el detener toda la migración, ¿verdad?, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La realidad en Afganistán continúa sumida en un caos insostenible a medida que el tiempo avanza y el plazo para realizar las operaciones de evacuación vence este martes 31 de agosto. En tanto, y pese a los esfuerzos de los talibanes en proyectar una nueva imagen más tolerante, menos drástica y en la que incluso llegaron a autoproclamarse como protectores de las minorías y los derechos de las mujeres, lo cierto es que muchos afganos residentes en Estados Unidos temen por el bienestar de sus familias y amigos y aseguran sentir impotencia por el futuro de su patria a medida que el grupo insurgente refuerza su control sobre la nación. Mohammad Daad Serweri es uno de los miles de afganos en Estados Unidos que navegan a diario en un mar de incertidumbre y nerviosismo al observar desde la distancia los acontecimientos que se desarrollan en Afganistán, y lamentó que el retorno de los talibanes diluye los sueños y las esperanzas de un Afganistán desarrollado y autónomo. Yo diría que no es la caída de un régimen, es la caída de una generación educada de niñas y niños que construyeron sus sueños para un futuro mejor en Afganistán, con el precio de la sangre y el tesoro de Estados Unidos y otros países aliados de Afganistán. Por su parte, Rahman Jamrali, otro miembro de la diáspora afgana en Estados Unidos, lamentó la situación, y es que muchos de los que anhelan salir no pueden, y aquellos que desean regresar para acompañar a sus familiares en estos tiempos de angustia tampoco pueden acceder a territorio afgano. Ante este complejo panorama no hay unanimidad entre los afganos estadounidenses, y mientras algunos no confían en las palabras del grupo insurgente, otros albergan esperanzas, como es el caso de Bakhtar Amanzai, exmiembro del Parlamento afgano. Los talibanes han cambiado mucho en comparación con antes. En los últimos días parece que los talibanes dieron protección a ex altos funcionarios del gobierno, incluso los que fueron gobernadores, los que fueron comandantes militares o ministros. Donde la comunidad afgano-estadounidense sí encuentra consenso es a la hora de instar a Estados Unidos y sus socios a que emprendan acciones para garantizar que los talibanes respetarán los derechos humanos de la población afgana, y también rogaron al presidente Biden que acelere las evacuaciones de todos los afganos solicitantes de visas especiales de inmigrante y sus familias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Funcionarios del gobierno estadounidense federal continúan esforzándose por incentivar la vacunación de más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir la inmunización, pese al avance de la variante Delta del COVID-19 que ha puesto en emergencia a numerosos estados de la nación, con Florida y Texas reportando el mayor número de casos de contagio y hospitalizaciones y con infecciones registradas en los 50 estados de la nación. Y fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, el que insistió en el tema de la vacunación en múltiples programas de televisión y radio estadounidenses el domingo, recordando que hoy tenemos una gran ventaja que aprovechar en la lucha contra el COVID-19, y dijo al programa This Week de la cadena ABC. Podemos hacer algo al respecto. Si se tratara de una situación en la que no tuviéramos recursos ni herramientas, sería frustrante, pero es aún más frustrante cuando tenemos la situación en la que tenemos una vacuna que es altamente efectiva, altamente segura, accesible, gratuita y que funciona. Realmente tenemos que vacunar a las personas que no están vacunadas. En medio de este panorama, el coordinador de la Casa Blanca para COVID-19, Jeff Zients, advirtió que una buena noticia alienta esta lucha, y es que a la fecha, la mitad de los adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es un avance crucial en el momento en el que millones de chicos regresan a la escuela, dijo el experto. Mientras esto sucede, y pese a las críticas que se han generado al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el pronto inicio del programa de refuerzos de la vacuna, y en uno de los actos públicos en el que participó en la Casa Blanca afirmó: continuaremos hablando sobre el tema de un programa de vacunas de refuerzo. Comenzaremos aquí el 20 de septiembre. Estamos pendientes de la aprobación de la FDA, y de la pregunta planteada por el comité de los CDC es si se debe hacer cada 5 meses, y eso se está discutiendo, dijo.
El mandatario también sigue insistiendo que aún guarda información que podría llevar a encontrar el origen del COVID-19 y afirmó que los esfuerzos por entender dónde comenzó esta pandemia no cesarán, a pesar de que recibió hace pocos días un informe elaborado por las agencias de inteligencia estadounidenses donde afirman que el origen del nuevo coronavirus habría sido transmitido inicialmente de un animal a los humanos, pero una quinta agencia de inteligencia afirma que el virus pudo salir de un laboratorio, aunque los analistas no creen que el virus fuera creado como un arma biológica y coinciden en que no fue diseñado genéticamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del impacto de los artistas en la vida política de Cuba y la forma en la que impulsan los cambios que esperan en la isla. Ese es el caso de Yotuel Romero, cantante y actor cubano residente en Estados Unidos, que se convirtió en activista de la diáspora cubana apoyando las protestas de los cubanos. Con su tema Patria y Vida, Yotuel levantó a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla y en esta entrevista con nuestro colega Alonso Castillo relata su experiencia y sus deseos para una Cuba libre. Mira, yo siempre creo que la música, sobre todo la música que he oído, que es el rap, el hip hop, proviene y nace por eso mismo, nace para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar y nace desde el ámbito mucho más underground de la vida, de artistas que por una casualidad o por otra no han pasado a escuela, no son artistas, ¿cómo decirte? Esto nos nace de forma empírica, de forma natural, ¿no? Y siento que yo como condición de rapero, como condición de MC, como condición de rap, le hago una vez más, entiendo por qué nace esta música. Viendo lo de Patria y Vida, viendo lo de muchas otras canciones que yo he hecho a lo largo de mi carrera, me doy cuenta de la importancia y el valor del hip hop, de la música, como modo de llegar al corazón del público, al corazón del fan, al corazón del oyente, al corazón del que escucha, ¿no? De una forma bastante directa y con temas bastante tangibles, ¿no? Pero más allá de lo que es el hip hop, que represento, creo que la música en general siempre ha sido o siempre es un baluarte fundamental de llegar y de conmover. Pero mucho más allá de la música, el arte como tal. La pintura, un buen libro, una buena película, una buena canción. Por eso es que siempre las dictaduras han intentado censurar o secuestrar a los artistas su libertad, ¿no? Esa libertad de hablar, de expandir, de decir, de hacer, ¿no? Mencionabas Patria, que se ha convertido en un himno que está formando parte de las movilizaciones, de las protestas que estamos viviendo no solo en Cuba, también en distintas ciudades de Estados Unidos. Constantemente nosotros en la calle vemos las referencias a la letra de esta canción. Cuando la escribieron en algún momento te imaginaste que iba a tener este peso histórico, que una canción detone de alguna manera la unión y la búsqueda de un fin en común. Mira, uno siempre hace las canciones por un desahogo, ¿no? Patria y Vida fue un desahogo a alta voz de todos los participantes en esta canción y llegó. Entró en ese rincón donde pocas canciones, donde pocas piezas de arte entran, ¿no? Para nosotros ha sido un hecho histórico que una canción que haya surgido en tu casa, colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad, en este grito de un Patria y Vida, ¿no? Creo que una vez más ratifica lo que es la fuerza y la importancia de la música en la historia de la humanidad, del arte en la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que la música revoluciona y evoluciona. Yo creo que la música también es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso, ¿no?
era el cantante y actor cubano Yotuel Romero, visualizando sus anhelos por Cuba y el impacto de su canción Patria y Vida. Esto fue Conversando con La Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.